Durante toda su vida criminal, Pablo Escobar tuvo una cosa que lo mantenía cuerdo, una cosa que le permitía dormir después de ordenar asesinatos, una cosa que justificaba todo en su mente: fe en que Dios entendía, fe en que Dios perdonaba, fe en que no importaba cuánta sangre derramara, al final habría redención. Esa fe lo sostuvo a través de décadas de violencia. Pero en la noche del 17 de octubre de 1992, esa fe murió, en una iglesia vacía, a las 3 de la mañana, cuando Pablo intentó rezar y las palabras no salieron, cuando buscó a Dios y no encontró nada, cuando finalmente entendió, Dios lo había abandonado, y sin esa fe Pablo se dio cuenta de algo aterrador: todo lo que había hecho, todos los muertos, todo el sufrimiento, no había sido por nada más grande, solo había sido un hombre destruyendo porque podía, y nadie, ni siquiera Dios, estaba allí para perdonarlo. 17 de octubre de 1992, Medellín, Colombia. Pablo Escobar tenía 43 años, pero se veía 10 años mayor. El estrés de vivir como fugitivo estaba cobrando su precio. Había aumentado de peso, su cabello se estaba poniendo gris, sus ojos estaban constantemente inyectados en sangre por falta de sueño. Cada ruido lo sobresaltaba, cada sombra era una amenaza potencial. Estaba siendo cazado por múltiples fuerzas: el bloque de búsqueda, un escuadrón especial de la policía colombiana, los Pepes, un grupo paramilitar formado por sus enemigos, la DEA, el gobierno, y lo peor de todo, su propia mente, porque en los momentos tranquilos, cuando no había persecuciones inmediatas, cuando estaba solo con sus pensamientos, Pablo enfrentaba algo que no podía matar o comprar o intimidar: culpa, dudas, miedo, no miedo físico, sino algo más profundo, miedo existencial. Esa noche, Pablo estaba escondido en un apartamento en las afueras de Medellín, un lugar seguro temporal que probablemente sería comprometido en días. Siempre era así, moverse constantemente, nunca permanecer en un lugar más de 72 horas, vivir de una maleta, dormir en colchones diferentes cada semana, nunca relajarse, nunca bajar la guardia. Era agotador, mental y físicamente, y esa noche, Pablo no podía dormir, no por miedo de captura inmediata, sino por algo más profundo. Una inquietud en su alma que no podía nombrar, pero que sentía presionando contra su pecho, como si algo estuviera tratando de salir, o tal vez algo tratando de entrar. Miró el reloj: 2:47 am. Sus dos guardaespaldas estaban en la sala, uno vigilando la ventana, otro medio dormido en el sofá. Pablo se levantó del colchón, se vistió en silencio. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba algo. «Jefe», uno de los guardaespaldas susurró cuando Pablo entró a la sala. «Voy a salir», Pablo dijo. «¿Salir? ¿A las 3 de la mañana? Es peligroso, todo es peligroso», Pablo respondió. «Necesito caminar, necesito pensar. Al menos déjenos ir con usted». «No, voy solo». Los guardaespaldas se miraron. Era extremadamente inusual que Pablo saliera solo, casi suicida, pero el tono en su voz no invitaba a discusión. Pablo salió del apartamento. Las calles estaban vacías, oscuras, solo luces ocasionales de faroles. Caminó sin dirección particular, solo caminando, tratando de escapar del peso en su pecho. Después de 20 minutos, se encontró frente a una iglesia, pequeña, vieja, iglesia del Sagrado Corazón. Pablo la reconoció vagamente, había pasado por ella antes, pero nunca había entrado. Miró el edificio, las puertas probablemente estaban cerradas, pero intentó de todas formas. La puerta se abrió, sin cerrar, común en iglesias que dejaban sus puertas abiertas para cualquier alma necesitada en cualquier momento. Pablo entró. La iglesia estaba completamente vacía, oscura excepto por algunas velas votivas cerca del altar. El silencio era absoluto. Pablo cerró la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo resonó en el espacio vacío. Caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos haciendo eco, el techo alto amplificando cada sonido. Llegó al altar, se detuvo, miró el crucifijo grande que colgaba sobre el altar. Cristo en su agonía, corona de espinas, sangre pintada, sufrimiento eterno capturado en madera y pintura. Pablo había visto ese mismo crucifijo miles de veces en miles de iglesias, pero esta vez fue diferente. Esta vez realmente lo vio. Vio el sufrimiento, vio el sacrificio, vio el perdón ofrecido. Y se preguntó, ¿ese perdón incluía a alguien como él? ¿Podía incluir a alguien como él? Se arrodilló. El frío del piso de piedra atravesó sus pantalones. Juntó sus manos. Posición de oración, una posición que había tomado miles de veces en su vida. Desde niño, su madre lo había criado católico devoto, misa cada domingo, rosario cada noche, confesión regular, y Pablo había mantenido esa fe, incluso durante sus años más violentos, incluso cuando ordenaba asesinatos, incluso cuando ponía bombas que mataban inocentes.
Siempre había creído que Dios entendía, que Dios perdonaba, que al final habría redención. Cerró los ojos. Intentó comenzar. Padre nuestro. Las palabras se detuvieron. No podía continuar. Intentó de nuevo. Dios mío. ¿Yo? Nada. Las palabras no venían. No era que no supiera qué decir, era que las palabras mismas se sentían vacías, como si estuviera tratando de hablar pero su voz no tuviera sonido. Abrió los ojos, miró el crucifijo, intentó sentir la presencia de Dios, esa sensación de ser observado, de ser escuchado, de no estar solo, una sensación que siempre había sentido cuando rezaba, pero no había nada, solo el espacio vacío de la iglesia, solo el eco de su propia respiración, solo silencio. Pablo sintió algo frío deslizándose por su columna. Pánico, no el pánico de ser perseguido, sino algo peor, el pánico de darse cuenta de que estás solo en formas que nunca imaginaste. Dios, susurró, ¿estás ahí? Silencio, necesito hablar contigo. Silencio, por favor, silencio. Pablo sintió lágrimas formándose, lágrimas de frustración, de miedo, de algo más profundo que no podía nombrar. He hecho cosas terribles, dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña en el espacio vacío. Lo sé, lo sabes, todo el mundo lo sabe, pero siempre creí, siempre pensé que tú entendías, que había razones, que estaba protegiendo a mi familia, construyendo algo, que todo tenía propósito. Silencio, ¿pero tenía propósito? ¿O solo estaba destruyendo porque podía? No esperaba una respuesta verbal, no era tan ingenuo, pero esperaba algo, alguna sensación, alguna paz, algún signo de que Dios estaba escuchando, que Dios se preocupaba, que Dios no lo había abandonado completamente, pero no había nada, solo vacío, un vacío tan profundo que Pablo podía sentirlo físicamente, como un agujero en su pecho, como si algo hubiera sido arrancado de él y dejado solo el hueco. Se dio cuenta de lo que estaba sintiendo. Por primera vez en su vida, Pablo Escobar se sentía verdaderamente solo, no solo físicamente, sino espiritualmente, existencialmente, completamente solo en el universo. ¿Me has abandonado?, Pablo preguntó. Su voz era apenas un susurro ahora. ¿Es eso lo que está pasando? ¿He ido demasiado lejos? ¿He hecho demasiado? ¿Ya no hay perdón para alguien como yo? Silencio. Y en ese silencio Pablo entendió. Dios no había respondido porque no había respuesta, o porque la respuesta era obvia. Sí, había ido demasiado lejos. Sí, había hecho demasiado. No, no había perdón, no para alguien como él, no para alguien que había causado tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte. El perdón divino, la redención que Pablo había creído toda su vida que eventualmente vendría, no existía para él. Dios lo había pesado, había visto la balanza, y había decidido que Pablo Escobar estaba más allá del perdón, y con esa comprensión, algo dentro de Pablo se rompió, no dramáticamente, no con un grito o llanto violento, sino silenciosamente, como una grieta formándose en hielo, pequeña al principio, pero extendiéndose, profundizándose, hasta que toda la estructura estaba comprometida. Pablo se levantó lentamente de su posición arrodillada. Sus rodillas crujieron, su espalda protestó. Se sentó en el banco más cercano, miró el altar, el crucifijo, las velas, todos los símbolos de fe que había conocido toda su vida, y se dio cuenta de que ya no significaban nada para él, no porque hubiera decidido rechazarlos, sino porque la conexión se había roto. La fe que lo había sostenido toda su vida simplemente desapareció, como una llama extinguida por el viento. Un momento estaba allí, al siguiente no, y Pablo se quedó sentado en la oscuridad, sin fe, sin esperanza, sin Dios, solo un hombre de 43 años que había construido un imperio de violencia y destrucción, y que ahora se daba cuenta de que todo había sido por nada. No había propósito mayor, no había justificación divina, no había perdón esperando al final, solo había vacío, y la comprensión de que cuando muriera, probablemente pronto, no iría a ningún lugar mejor, ni cielo ni infierno, solo dejaría de existir, y el mundo sería mejor sin él. Sentado allí en la iglesia oscura, Pablo pensó en su vida, realmente pensó en ella, sin las justificaciones, sin las excusas, sin la narrativa de proteger a mi familia, o luchar contra un sistema injusto, o cualquiera de las otras historias que se había contado a sí mismo durante años, solo la verdad desnuda. Había matado a miles de personas, directamente o a través de órdenes, miles, no soldados enemigos, no personas en guerra justa, sino jueces, periodistas, policías, políticos, y peor, civiles, gente inocente que había tenido la mala suerte de estar cerca de una de sus bombas, niños que habían muerto porque Pablo había decidido que el terror era una herramienta efectiva. ¿Por qué? ¿Realmente por proteger a su familia? No, si hubiera querido proteger a su familia,
Habría aceptado extradición años atrás, habría negociado, habría terminado la guerra, pero no lo hizo, porque su ego no se lo permitió, porque su necesidad de ganar era más fuerte que su amor por su familia, porque en el fondo, Pablo Escobar amaba el poder más que cualquier otra cosa. Y ahora, sentado en una iglesia vacía, enfrentando la posibilidad de que Dios no existía, o al menos no se preocupaba por él, Pablo vio su vida con claridad brutal. No era un héroe, no era un revolucionario, no era incluso un villano interesante con motivaciones complejas, era solo un hombre egoísta, que había usado violencia para conseguir lo que quería, y que había racionalizado cada muerte, cada acto de terror, cada destrucción, con historias que ahora podía ver eran completamente vacías. ¿Qué he hecho? Pablo susurró, no a Dios, porque ahora entendía que Dios no estaba escuchando, sino a sí mismo, a la iglesia vacía, al universo indiferente. ¿Qué he hecho con mi vida? La respuesta era obvia, la había desperdiciado, peor que desperdiciarla, la había usado para causar sufrimiento masivo. ¿Y para qué? Para dinero que no podía gastar, para poder que ahora no tenía, para un imperio que estaba colapsando, para un legado que sería recordado con horror y disgusto. Sus hijos tendrían que vivir con su apellido, su esposa tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, y él viviría sus últimos días, probablemente semanas, como un animal cazado, sin Dios, sin esperanza, sin nada excepto miedo y arrepentimiento. Pablo se quedó en la iglesia durante horas, no rezando, porque ya no podía, no reflexionando de manera productiva, solo sentándose, existiendo, en el vacío que ahora llenaba su alma. A las 6 de la mañana, las primeras luces del amanecer comenzaron a entrar por las ventanas de la iglesia. Pablo se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo, miró hacia atrás al altar una última vez. Si estás allí, dijo. Su voz era plana, sin emoción, y simplemente has decidido no escucharme. Lo entiendo, realmente lo hago. No merezco ser escuchado, pero quiero que sepas, lo siento, por todo, por cada persona que sufrió por mi culpa, por cada vida que destruí, por cada momento de dolor que causé. Lo siento, aunque no importe, aunque no cambie nada. Lo siento. No hubo respuesta, no esperaba ninguna. Pablo salió de la iglesia. La luz del amanecer era dura después de horas en la oscuridad. Caminó de regreso al apartamento. Los guardaespaldas estaban frenéticos. Jefe, ¿dónde estuvo? Estábamos a punto de salir a buscarlo. Estaba caminando. Pablo dijo. Su voz era diferente, más plana, más cansada, solo caminando. Los días siguientes fueron extraños para las personas cercanas a Pablo. Notaron el cambio. No podían identificarlo exactamente, pero algo era diferente. Pablo estaba más callado, más distante, menos reactivo. Cuando recibía noticias de operativos policiales, apenas reaccionaba. Cuando discutían estrategia, simplemente asentía, como si ya no le importara, como si algo se hubiera apagado dentro de él. Uno de sus guardaespaldas más antiguos, un hombre llamado Diego, finalmente preguntó, «Jefe, ¿está bien? Se ve diferente». «Estoy bien», Pablo respondió, pero era mentira, y ambos lo sabían. ¿Pasó algo esa noche cuando salió solo? Pablo miró a Diego. Consideró decir la verdad. Decir, perdí mi fe, Dios me abandonó, me di cuenta de que todo lo que he hecho fue por nada. Pero en lugar de eso, solo dijo, no, nada pasó, solo estoy cansado. Diego no presionó, pero vio en los ojos de Pablo algo que nunca había visto antes. No miedo, no enojo, sino algo peor, resignación. La mirada de un hombre que había aceptado que ya estaba muerto, solo estaba esperando que su cuerpo recibiera el mensaje. En las semanas que siguieron, Pablo continuó su rutina de supervivencia, moviéndose de escondite en escondite, evadiendo captura, pero su corazón ya no estaba en ello. Las personas cercanas a él podían sentirlo, estaba yendo a través de los movimientos, pero la chispa que lo había impulsado durante décadas, la creencia de que estaba destinado a algo más grande, se había ido, muerta en una iglesia vacía a las 3 de la mañana, cuando Dios no respondió sus oraciones, cuando Pablo había llamado al altar buscando redención y había encontrado solo silencio. Ese silencio lo cambió fundamentalmente, sin la creencia de que Dios eventualmente lo perdonaría, sin la narrativa de que estaba luchando por algo justificado. Pablo se vio a sí mismo claramente por primera vez en décadas, y no le gustó lo que vio, pero era demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para redención, demasiado tarde para cualquier cosa excepto el final, y Pablo lo sabía, lo sentía acercándose, no con miedo, sino con algo casi parecido a alivio. En diciembre de cuando Pablo murió en ese tejado, sus últimos pensamientos no se conocen, pero aquellos que lo habían visto en sus últimas semanas
Dijeron que parecía casi en paz con ello, no feliz, no contento, pero en paz, como un hombre que había llegado a términos con su destino. Un sacerdote que conocía a Pablo de años atrás, que había escuchado sus confesiones en tiempos más simples, fue contactado después de la muerte de Pablo. Le dijeron que Pablo había visitado una iglesia solo unas semanas antes de morir. Le preguntaron si tenía alguna idea de por qué. El sacerdote pensó por un largo momento. Luego dijo algo que quedó con aquellos que lo escucharon. Pablo Escobar pasó su vida creyendo que no importaba cuánto destruyera, Dios eventualmente lo perdonaría. Esa creencia le permitió hacer cosas terribles sin remordimiento completo. Pero creo que al final, Pablo finalmente preguntó la pregunta que había estado evitando toda su vida. ¿Y si no hay perdón? ¿Y si he ido demasiado lejos? Y creo que obtuvo su respuesta, no de Dios hablándole, sino del silencio. A veces el silencio es la respuesta más clara que puedes recibir. Le preguntaron si pensaba que Pablo estaba en el cielo o el infierno. El sacerdote sacudió su cabeza. No me corresponde a mí juzgar. Eso es entre Pablo y Dios. Pero puedo decir esto. Pablo creó su propio infierno mucho antes de morir. Lo creó en esa iglesia cuando finalmente enfrentó la verdad sobre sí mismo, cuando llamó a Dios y Dios no respondió. O tal vez Dios respondió, y la respuesta fue silencio. De cualquier manera, Pablo vivió sus últimas semanas en un infierno de su propia creación, un infierno donde no había fe, no había esperanza, no había perdón, solo la comprensión de que todo lo que había hecho, todas las vidas que había destruido, habían sido por nada. Ese es un infierno peor que cualquier cosa descrita en la Biblia. La noche del 17 de octubre de 1992 no fue cuando Pablo Escobar murió físicamente, pero fue cuando murió espiritualmente, cuando la fe que lo había sostenido a través de décadas de violencia finalmente colapsó, cuando llamó a Dios y no recibió respuesta, cuando se arrodilló en una iglesia vacía y se dio cuenta de que estaba completamente solo, y que siempre lo había estado. Ese fue el momento que verdaderamente destruyó a Pablo Escobar, no las balas que eventualmente lo encontrarían, no los operativos policiales, no sus enemigos, sino el silencio de Dios, el silencio que respondió todas sus preguntas con la verdad más devastadora, que no había propósito mayor, no había plan divino, no había redención esperando, solo había un hombre que había elegido violencia y destrucción, y que ahora tendría que vivir y morir con esas elecciones, sin la comodidad de creer que eventualmente sería perdonado, sin la esperanza de que sus acciones habían servido a algún propósito mayor, solo con la verdad desnuda, que Pablo Escobar había desperdiciado su vida, había causado sufrimiento innecesario, y ahora sin fe, sin Dios, tendría que enfrentar el final completamente solo, como había estado todo el tiempo, solo que ahora finalmente lo sabía,